Mi ley en alusión a John Locke. La tierra es de quien no la trabaja. Rebelión.org. Pluma Jorge Mahfoud. Parte 2. Entonces todo lo que saca del Estado, que la naturaleza ha proporcionado y lo ha dejado, lo ha mezclado con su trabajo y le ha unido a algo que es suyo, y por lo tanto se convierte en su propiedad. Hasta aquí podría ser acusado de comunista por algún mayordomo del siglo XX o incluso del siglo XXI. Pero en 1689, 100 años antes de la toma de la Bastilla, del otro lado del canal, el padre del liberalismo realiza un enronque casi inadvertido sobre el problema de la propiedad privada de la tierra, siempre recurriendo a Dios, momento preciso del nacimiento ideológico del sistema capitalista. Pero el asunto principal de la propiedad no es ahora los frutos de la tierra y de las bestias que subsisten en ella, sino de la tierra misma. Creo que es claro que la propiedad en eso también se adquiere como lo primero. Cuanta tierra labre, plante mejor, cultive y pueda usar el fruto y producto de un hombre, tanto es su propiedad. Él, por su trabajo, lo excluye, por así decirlo, del común. Dios, cuando le dio a toda la humanidad del mundo en propiedad común. Mandó al hombre también a trabajar, y la penuria de su condición se lo exigió. Dios y su razón le ordenaron sojuzgar la tierra, es decir, mejorarla en beneficio de la vida y poner en ella algo que era suyo, su trabajo. El que en obediencia a este mandato de Dios sometió, labró y sembró cualquier parte de ella, le anexó algo que era de su propiedad, sobre la cual otro no tenía título ni podía quitarle sin perjuicio. Pero aún falta un paso más. La intermediación capitalista en la expropiación de plusvalor ajeno, de la idea de que alguien que se trabaja la tierra es su propietario natural y hasta propietario privado, idea reivindicada por los socialistas y revolucionarios del tercer mundo y de todas las reformas agrarias, a la intermediación de que su propietario no es quien la trabaja, sino quien ha invertido un capital. Hay un último y decisivo paso. De modo que Dios dio autoridad para la apropiación, la condición de vida humana que requiere trabajo y materiales para trabajar, necesariamente introduce posesiones privadas. Locke y la historia pasa del derecho de quien trabaja la tierra, el derecho por título, propiedad privada, lo que luego convertiría a la tierra en un indiscutible bien de compra-venta. Un bien de mercado, cualquier otro, como una camisa o un jarrón producido en un taller, a pesar de que la tierra siguió siendo un bien natural, y una camisa o un jarrón productos creados por el trabajo. Luego de un salto sobre esta contradicción se llega al artículo de propaganda del sistema dominante. Según Locke, la conservación de la vida, de las libertades y de los bienes los llamó por su nombre general, propiedad. Ahora, ¿cómo hacer efectiva y cómo proteger esta nueva realidad de quienes no están de acuerdo? Pues como siempre, recurriendo al monopolio de la coerción. Por lo tanto, el gran y principal fin de los hombres que se unen en comunidades y se ponen bajo el gobierno es la preservación de su propiedad. De este proceso inicial de convertir en un derecho de propiedad el despojo de los trabajadores de las tierras comunales en Inglaterra a practicar lo mismo en las Américas hay un solo paso llamado Atlántico, no muy difícil de realizar: el colonialismo y el imperialismo en el Nuevo Mundo, en África y luego en Asia, no son otra cosa que la continuación de esta convicción práctica exitosa de acumulación de riquezas. De la misma forma que la conquista española en el mismo continente fue una continuación de su fanatismo medieval, desarrollado durante los 8 siglos de luchas contra los musulmanes en la península ibérica. El mismo John Locke lo teorizó en su capítulo 5 sobre la propiedad, especie de un evangelio capitalista. Para Locke, tomar tierra improductiva, entre comillas, de los indios americanos era un derecho y una obligación, ya que con ese despojo no se les estaba quitando nada a la humanidad, sino que por el contrario, se le estaba dando algo. La idea de que los salvajes, como las mujeres, no tenían alma era tema de debate. No era debatible el hecho de que no pertenecían a la humanidad, y mucho menos
a la civilización. La explotación imperial de recursos ajenos fue practicada por varias potencias europeos, pero el origen y desarrollo del capitalismo estuvo en Inglaterra. Podemos agregar que la continuidad de este proceso es bastante obvia. El despojo basado en las leyes de mercado fue practicado por Inglaterra, primero sobre sus propios campesinos, luego sobre Irlanda y finalmente sobre el resto del mundo. Una vez que Irlanda adoptó las nuevas reglas impuestas a la fuerza por sus vecinos ingleses y escoceses, y en el siglo XVII comenzó a significar una competencia para Inglaterra. Londres echó mano al viejo recurso de suspender sus propias leyes y contradecir su propio sermón para imponer restricciones que impidiesen a cualquier independencia de su primera colonia. Los irlandeses desposeídos por el nuevo régimen se vendieron, asimismo como esclavos indenture en las colonias de Norteamérica, África y en India, para la gigante privada de East India Company, una de las primeras extensiones del imperialismo británico. Luego de ser discriminados por pobres y por blancos imperfectos, con el tiempo y gracias al color de su piel, el mayor capital disponible de los inmigrantes pobres, sus hijos se convirtieron en administradores de segunda o en exitosos hombres de negocios. De igual forma, el próximo imperio dominante, Estados Unidos, primero ensayó sus métodos de colonialismo corporativo en México, América Central y el Caribe, antes de proyectarlo a otros continentes. Una diferencia notable radicó en que el Imperio Británico comenzó como una compañía privada en sus colonias y terminó como un gobierno central, administrando directamente sus propias colonias. Estados Unidos procedió de la forma contraria. Luego de una etapa fuertemente proteccionista, Washington, como antes Londres, predicó el libre mercado y la democracia para el resto de las repúblicas al sur y destruyó ambos cada vez que amenazaron con salirse de su órbita de influencia desafiando el imperio comercial de sus transnacionales privadas. En la actualidad, la coerción militar directa, tanto imperial en la esfera internacional como la criolla en la esfera nacional de las repúblicas más débiles, ha sido reemplazada por la coerción económica y el resguardo indirecto de la fuerza militar. Las transnacionales privadas, como en un sistema feudal global, continúan dominando la vida social, política y económica de distintos continentes, pero la coerción se ejerce a través de los estados locales y estos lo ejercen sobre los pueblos a través de la prensa dominante nacional y de ejércitos nacionales que rara vez se involucran en algún conflicto con otras repúblicas, pero la coerción directa e indirecta sobre sus propios pueblos es permanente. Aquellos casos que se salen de un estado de obediencia y funcionalidad, sean democracias o dictaduras, son inmediatamente acosados y bloqueados, siempre en base al discurso políticamente correcto del momento, el que suele ser la libertad de mercado y el imperio de la democracia, la oligarquía criolla. Esta realidad es difícil de visualizar por quienes la sufren y fácil de enmascarar por la propaganda, cuyo principal central consiste en la fragmentación y la simplificación, algo semejante a la fe sectaria y religiosa. Es muy difícil llamar dictadura a un sistema global que ha reemplazado a la misma naturaleza.